hay muchas marcas más que tiene el creyente según la Biblia, pero hoy vamos a tomar 7 marcas de un verdadero creyente, tomando como ejemplo a Saulo de Tarso, la conversión de Saulo de Tarso. Y vamos a ir a la palabra de Dios para ver este hecho maravilloso que nos relata la palabra del Señor en Hechos capítulo 9. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y vamos a leer esta porción muy conocida por todos aquellos que leemos las Escrituras hace años y quizás también sea conocida por vos, que alguna vez escuchaste hablar de este personaje bíblico, ¿no? Dice la palabra en Hechos capítulo 9, se comenta en este pasaje la conversión de Saulo. Y dice desde el verso primero, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos
ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta aquí nomás con esta lectura que nos relata de este joven Saulo de Tarso. Saulo era un joven judío preparado en las Escrituras, era fariseo, era un joven prometedor en la secta farisea, de manera que aún Pablo, después, muchos años después, escribe desde la cárcel, escribe a los de Filipos, y él les cuenta su testimonio diciendo que en la secta farisea él era uno de los más prometedores y inclusive aventajaba a muchos de sus colegas, de sus pares, de sus consiervos, por así decirlo, en la secta. Pablo tenía un celo tremendo, tremendo por la ley. Y cuando miraba a los cristianos se enardecía su corazón porque pensaban que los cristianos eran herejes y que el Señor Jesucristo era un falso Mesías. Y él se ponía en su tiempo a disposición de los principales gobernantes para que le den la autoridad a él de poder buscar a los discípulos del Señor, poder prenderlos, poder llevarlos a la cárcel y poder también darles muerte. Esa era la misión de este joven. Pero llegamos al capítulo 9 de Hechos y nos damos cuenta de que aquí sucede algo realmente maravilloso. Es una de las conversiones más portentosas que encontramos en la palabra del Señor. Porque aquí el apóstol, luego apóstol Pablo, se encuentra con una luz que lo derriba. Y allí se encuentra con el mismo Señor Jesucristo. Y encontramos en este relato 7 marcas, 7 características, 7 reacciones y cosas que experimentó aquí Saulo de Tarso, luego Pablo, que nos van a dejar también a nosotros enseñanza, nos van a dejar motivo para alabar el nombre del Señor, como cantábamos en el himno recién, que somos salvos por gracia, pero también nos va a dejar a nosotros una reflexión. Nos va a dejar una reflexión final si estas marcas están en nuestra vida. En primer lugar, podemos ver la primer marca que tiene que ver con el encuentro personal. Y aquí leímos en los primeros versículos, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es importante tener en cuenta que para experimentar el ser un verdadero creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, es necesario también tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como lo tuvo Saulo, este joven. Y este encuentro personal nos da la idea a nosotros de que tuvimos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Este encuentro personal nos da a nosotros la idea de que el Señor fue quien salió a buscarnos, a cada uno de nosotros, dándonos las oportunidades para que nosotros pudiésemos conocerle. No hay posibilidad de conversión sin la operación del Espíritu Santo y sin el trabajo de la palabra de Dios en la vida del creyente.
Dice la Biblia allí en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Cuando escuchamos la palabra del Señor, la palabra y el Espíritu Santo hacen un trabajo de iluminación en nuestra vida, nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado, con nuestra condición, nos confronta con el camino que estamos transitando, que se aleja de Dios, que ofende a Dios por causa de nuestro pecado, y allí nosotros podemos tomar una decisión. Porque la respuesta del hombre es en base a confesar lo que Dios dice en su palabra, luego de poder entenderlo con la mente. La palabra, luego de ser entendida con la mente, llega a nuestro corazón para actuar en nuestra voluntad y lograr así un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. A este cambio le llama la Biblia la eterna salvación. Y esto fue la experiencia de Saulo y fue la experiencia de todos nosotros cuando escuchamos con los oídos bien abiertos la palabra del Señor. Cuando confiamos en la palabra del Señor, cuando creímos en la palabra del Señor, cuando escuchamos que Cristo pagó por nuestros pecados, cuando escuchamos que Él no solo murió en aquella cruz, sino que al tercer día resucitó, cuando escuchamos acerca del cielo y del infierno, de estos dos lugares, estos dos destinos eternos que existen para el alma, dependiendo de nuestra decisión aquí en la tierra. El encuentro personal con el Señor. Y esto nos habla, queridos hermanos, que la fe no se hereda. La fe no se pasa a los hijos y a los nietos. La fe no se presta. La fe en el Señor Jesucristo es personal. Nosotros podemos mirar e imitar el legado de nuestros mayores, podemos imitar la fe de ellos, pero no podemos recibir por ellos la salvación. La salvación no es un hecho de ningún hombre. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con lo que pueda hacer un pastor, un anciano de una iglesia, una religión, sino que la salvación viene de Dios y tiene que ver con lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí está la base de nuestra creencia y está reflejado en la palabra de Dios. Tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo es no solo creer mentalmente, sino es poder aceptarlo en el corazón y dejar que su palabra trabaje en nuestra vida. La segunda marca es la obediencia al Señor. Y en el versículo 6 dice allí la palabra: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El verdadero creyente experimenta una regeneración en su interior. Esta regeneración la produce el Espíritu Santo en la vida de todo aquel que acepta a Cristo en el corazón. Es un nuevo nacimiento en nuestro ser. El Espíritu Santo produce ahora en el creyente el deseo de obedecer al Señor. La gran pregunta de todo verdadero creyente es la gran pregunta que le dijo Saulo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esto debiera ser la pregunta de todos los días como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Pero esto no lo puede provocar el hecho de decir, como hombres o mujeres, de decir, bueno, a partir de ahora yo voy a vivir la vida cristiana porque yo decido y yo voy a obedecer al Señor.
con mis propias fuerzas, con mis propios pensamientos. Si nosotros queremos seguir la vida cristiana con nuestra fuerza, nos vamos a dar cuenta de que no podemos, de que nos cuesta un montón, de que realmente intentamos y volvemos a lo mismo, y tenemos como un círculo religioso y un círculo vicioso, inclusivemente en tratar de intentar y ver que no llegamos a la meta. La obediencia al Señor es necesaria para poder mostrar a todos de que somos del Señor, pero esta obediencia es producto del trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a obedecer al Señor. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a poder caminar en las demandas del Señor. Es el Espíritu Santo que ilumina nuestra vida e ilumina el texto bíblico para que nosotros, animados, fortalecidos por el Espíritu Santo, podamos tener las herramientas de agradar a Dios con nuestra obediencia. Claro que se necesita como creyentes la decisión y la voluntad dispuesta, pero eso no alcanza si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien realmente nos bendice, trayendo fortaleza, fuerza, potencia, trayendo la energía espiritual para que nosotros podamos obedecer al Señor. No podremos seguir en los caminos del Señor si el Espíritu Santo no está en nosotros. Y como creyentes, si el Espíritu Santo está contristado, si está achicadito, si está pequeñito, si no tiene poder de acción en nosotros como creyentes, tampoco vamos a tener la fortaleza de poder obedecer al Señor. La marca de la obediencia es una de las características de todo verdadero creyente. El creyente que nace espiritualmente ahora ya no quiere obedecer al mundo, ya no quiere obedecer a los vicios, ya no quiere obedecer a la vieja vida, ya no quiere obedecer al diablo y a Satanás que lo tenía esclavo. Ahora tenemos libertad y ahora cambiamos de dueño, cambiamos de señor, cambiamos de visión, de camino, de condición. Ahora queremos obedecer al Señor, porque lo mejor que nos puede pasar es que obedeciendo al Señor, Él bendiga nuestras vidas. La obediencia siempre trae bendición a nuestras vidas. La tercera marca que encontramos aquí en Saulo está en el versículo 11 y es la marca de la oración. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, le está diciendo a Ananías, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. El hablar con Dios, la relación con Dios ahora es una realidad. Es una realidad. La oración es la respiración del alma. Ahora el creyente tiene vida espiritual. Ahora que conoció al Señor, el creyente puede encontrar en el Señor a su pastor, a su amigo fiel, a su confidente. Aquel Señor que nos promete estar con nosotros todos los días. Y el creyente que habla con el Señor no está pensando si el Señor no lo escucha, si el Señor lo escucha o no, no. Pone su fe y está comprometido con la oración, porque la oración es una necesidad. Hay una nueva necesidad y esa necesidad es poder contarle al Señor lo que hay en nuestro corazón, decirle al Señor que le agradecemos por esta salvación, le adoramos, le reconocemos a través de la oración. La oración nos conecta con Dios. La oración es uno de los ingredientes de la comunión con Dios. Adorar, agradecer y pedir es algo que ahora nace desde el corazón. Antes, en el pecado, no queríamos hablar con Dios, no queríamos presentarnos delante de Dios.
Y si hablábamos con Dios o le pedíamos cosas a Dios, le pedíamos para nuestros propios intereses, le pedíamos para que el Señor sea el benefactor y solucione nuestros problemas temporales, y cuando estábamos mal, emitíamos una oración y el Señor tenía que estar a nuestra disposición para solucionar esos problemas. Pero ahora no, la oración se torna en el mecanismo, en el medio de adoración, de gratitud. Es como un hijo que encuentra en su padre siempre un oído para ser escuchado. También nace el deseo de leer la palabra de Dios, de conocer al Señor. Y este conocimiento nos lleva para poder adorarle, para poder alabarle, para poder servirle. Es como el recién nacido que grita, el bebito que recién nace, grita para que le den la comida, y si no le damos la comida empieza a gritar y no se va a callar, no se va a callar, hasta que alguien le dé de comer, y ese alguien es la madre, que pueda darle el pecho, y él se queda tranquilito, se queda lleno y se queda dormidito porque está satisfecho. Esta marca de la oración es la marca de la comunión también con el Señor. El bebé espiritual empieza a querer comida espiritual, empieza a orar, empieza a leer la palabra. A veces, cuando charlamos con los hermanos, dice, ay, ¿cómo me cuesta leer la Biblia? Vos sabés que a mí me cuesta leer la Biblia, a mí me cuesta orar. Y son los primeros pasos, son los primeros momentos. Pero qué bueno es que podamos en esta reflexión darle gracias al Señor porque tenemos la oración, y darle gracias al Señor porque tenemos su palabra. ¿Cuántas veces damos gracias porque tenemos una Biblia en nuestras manos? Tenemos la palabra del Señor. Y cada vez que nos sumergimos en ella para estudiar, para sacar nuevos conceptos, para prepararnos en la palabra, es como que nos falta tiempo, es como que nos quedamos con el deseo de seguir disfrutando de la comunión con el Señor. Porque allí dice la palabra, te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Clama a mí y yo te voy a mostrar cosas ocultas que otros no pueden ver. Yo te la voy a mostrar a vos. La marca de la oración, la marca de la comunión, es una de las características tremendas de todo verdadero hijo de Dios. Ahora necesita del Señor, necesita escuchar, necesita leer, necesita orar, necesita estar en contacto con el Señor. Si ese deseo no está en nosotros, debiéramos reflexionar cómo está nuestra relación con el Señor, cómo está nuestra cercanía con el Señor. La cuarta marca que encontramos aquí es el bautismo. Porque dice en el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas cuando Ananías puso su mano sobre Saulo, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El bautismo es una de las ordenanzas bíblicas para la iglesia del Señor. El bautismo y la cena del Señor son dos ordenanzas que encontramos en la palabra del Señor. La ordenanza tiene que ver que fue enseñada por el Señor Jesucristo, que fue también practicada por los discípulos y que fue luego enseñada también por los discípulos. Y esto nos da a nosotros la idea de dos cosas que el Señor quiere de todo creyente: que seamos bautizados y que también participemos de la cena del Señor, una reunión que instituyó el Señor, que es un memorial para que no nos olvidemos de Él, que nosotros somos fáciles de olvidarnos de todo. Entonces el Señor, sabiendo la debilidad nuestra, sabiendo que nos vamos a olvidar, mandó como segunda ordenanza, haced esto en memoria de mí, que es la cena del Señor. Pero acá, en este contexto, el apóstol Pablo es obediente a este paso de obediencia, a este requisito para seguir al Señor Jesucristo.
y se bautiza. Yo pienso que lo habrá bautizado algún discípulo de allí, de Damasco, en algún lugar, en algún río que hubiese allí en la ciudad. Así que, si bien no es un requisito para la salvación, ya Pablo había obtenido la salvación. El que yo me bautice no agrega nada a la salvación. El que yo me bautice tampoco agrega nada a la santidad. Yo no me hago más santo porque me bautizo, ni tampoco soy salvo porque me bautizo. El ladrón de la cruz uno de los ladrones, obtuvo la salvación y no se bautizó. Se fue al paraíso sin haber pasado por el bautismo, en el último instante de su vida. Si bien entonces no es un requisito para la salvación, es un paso de obediencia y de identificación con el Señor y con la iglesia local. Que yo sea bautizado no significa que sea salvo, pero todo verdadero creyente anhelará en su corazón dar este paso de obediencia. Es la muestra pública de lo que decidimos en nuestro interior. Y para este paso hay que estar, para dar este paso hay que estar en condiciones espirituales, aceptables a Dios. Es necesario que podamos también ver esta marca en Saulo, cómo él con su testimonio nos enseñó que para seguir al Señor debemos también comprometernos. Esto es el bautismo. Es una manifestación pública de nuestra fe. Es decir, que estamos comprometidos al 100%. Estamos muertos para el mundo y vivimos para el Señor. Qué bueno el día en que nosotros pasamos por este paso de obediencia. No nos olvidamos más. Fue un día clave en nuestra vida. El día que aceptamos al Señor, nos acordamos. El día que nos bautizamos, nos acordamos. Como hay otros días también muy importantes, ¿no? Como el día que nos casamos. Que Dios nos ayude y nos bendiga para ver esta marca y dar gracias por todos aquellos que hemos pasado por el bautismo. Qué bueno también nos sería recordar esa promesa que le hicimos al Señor en el bautismo, que íbamos a serle fiel hasta la muerte, que íbamos a vivir para Él, que íbamos a trabajar para Él, que íbamos a adorarle y a servirle. Todo eso prometimos en el bautismo. Qué bueno es poder traer a la memoria esos votos y renovarlos cada día en las manos del Señor. La quinta marca, fíjate en el versículo 19, todo sacado de este pasaje, dice, y mientras, 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. La quinta marca es la marca del congregarse. Es la marca de poder estar en comunión con los hermanos. Esto es una señal de la nueva vida en el Señor Jesucristo. El proveer para la paz y el amor mutuo de la congregación. El servir en unidad. El vivir una familia. Es un concepto que hace años estamos enseñando, no solo en Mario Bravo, sino donde me toque, donde el Señor me abra una puerta, el poder enseñar que la iglesia, uno de los tipos de la iglesia, es que somos una familia. Somos un cuerpo, somos un edificio, somos un ejército, pero somos una familia. Me encanta esta expresión de familia porque muchos vienen a la iglesia sin tener familia. Hay muchos que vienen quebrantados en sus corazones. Hay muchos que vienen traicionados por su propia familia y cuando entran a la iglesia encuentran a una familia,
Y qué emocionante cuando escuchamos a muchos hermanos y hermanas que aceptan al Señor, que hacen el discipulado, y ¿sabés qué te dicen? Te dicen, ¿sabés una cosa? Yo encontré una familia. Esta iglesia es mi familia. Ustedes son mi familia. Es poder vivir un cuerpo. Este concepto de cuerpo nos da la idea de una unidad. Este concepto nos da la idea de que yo no puedo vivir el cristianismo como si fuese una isla. Porque lo que yo haga en el cuerpo va a afectar a mis hermanos. Lo que yo haga afectará a la totalidad del cuerpo, porque soy miembro del cuerpo. De manera que cada uno, como creyente en el Señor, es directamente responsable del andar del cuerpo, del andar práctico del cuerpo. El cristianismo no se vive en soledad. Bueno, el hombre no fue creado para estar solo. Lo dice el mismo Señor en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Digamos, el hombre fue creado para vivir en comunidad. Y la iglesia la conforman miles y miles de redimidos para precisamente estar en comunidad, estar en comunión los unos con los otros. Esta marca de congregarnos no es la marca que piensa el mundo, que por fanatismo vamos a la iglesia. Hay muchos que piensan, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque yo sigo a Cristo y no es necesario ir a la iglesia porque el Señor está en todos lados, el Señor está en mi corazón y yo puedo desde mi casa seguir al Señor. Y todos esos pensamientos no son pensamientos bíblicos, porque la Biblia nos relata en innumerables pasajes, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que donde Dios está, quiere que esté su pueblo reunido. En el Antiguo Testamento Dios pensó en un tabernáculo, luego pensó en un templo. En el Nuevo Testamento pensó el Señor en casas. Los hermanos se reunían en las casas. Luego, siglos después, vinieron también los templos. Y en la eternidad, en el cielo, cada uno no hará lo que quiera. En el cielo vamos a estar todos juntos y vamos a estar en el templo celestial, donde el Señor será la luz, donde el Señor llenará las faldas del templo con su gloria, dice su palabra, y todos vamos a estar juntos, no vamos a estar separados. De manera que el congregarnos es una muestra del amor hacia los hermanos. Es una muestra de que realmente amamos la obra del Señor. A veces hay hermanos que vienen al taller a charlar conmigo o me llaman para consultarme y terminan a veces emocionados diciendo, pero yo quiero servir al Señor. Una hermana hace poco también lloraba y decía, yo quiero servir al Señor. Me decía a mí, yo quiero servir al Señor. Y ayer escuchábamos un mensaje de Pedro Fuentes que servir al Señor es servir a los hermanos. Es poder servir a los hermanos. La marca de congregarnos tiene que ver con servir a los hermanos, dedicarle tiempo a los hermanos, ponernos a disposición de los hermanos. Y esto lo aprendemos en la congregación, la escuela del Señor, es la iglesia, el taller del Señor, es la iglesia para que vos y yo podamos también desarrollar nuestros dones, nuestros talentos y poder también alcanzar a otros con el Evangelio, el adorar, el alabar al Señor, el estar unidos. Es un adelanto de lo que vamos a vivir en el cielo. Qué hermoso es poder tener una congregación donde podamos disfrutar de la familia de la fe, de los hermanos. Cada hermano es importante. Por algo lo puso el Señor en la iglesia. Y debiéramos cada uno de nosotros como hermanos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo para beneficiar a mi hermano? ¿Qué estoy haciendo para
la edificación del pueblo de Dios. ¿Qué estoy dando a la iglesia para que realmente todos podamos ser bendecidos y edificados con lo que el Señor nos da? La sexta marca es la marca del testimonio. Y allí en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Todos los que le oían estaban confundidos y no podían creer. ¿Cómo? Si hace días estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, ahora está predicando del Señor. ¡Qué testimonio tremendo! ¡Qué cambio! Y la marca del testimonio es algo que se ve en todo aquel que es un verdadero cristiano, que es un verdadero creyente. No se puede esconder la nueva vida en Cristo. Una luz, dijo el Señor, no se pone debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar bien alto para que alumbre a todos. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. La vida cambiada abre los oídos de las personas. Las palabras siembran la semilla. A veces nos conformamos con pensar que, bueno, mi testimonio es mi vida transformada y que los demás vean que yo soy diferente. Todo eso está muy bien. Es más, Dios nos manda a través de nuestra vida a marcar la diferencia, pero eso no alcanza. No alcanza con que sepan que somos una buena persona. No alcanza con que sepan que somos un buen vecino. No alcanza con que sepan que no le hacemos mal a nadie, la verdad. No se meten con nadie en la cuadra. No alcanza. Porque el testimonio baja la guardia de aquellos que nos escuchan. Cuando hay alguien que nos va a escuchar y ve nuestro testimonio totalmente manchado por el pecado, no va a escuchar. Pero cuando ven nuestro testimonio que respalda nuestro mensaje, ellos van a escuchar. Y no solo van a escuchar, sino van a querer tener lo que tenemos nosotros. El testimonio abre bien los oídos de las personas, pero necesitamos las palabras. Necesitamos el evangelio del Señor. Necesitamos proclamar que el Señor Jesucristo es el único que puede traer salvación. Esta es la marca de todo aquel que vive a Cristo, que está enamorado del Señor. Le dice a las personas que el Señor es el único que puede cambiar, que el Señor viene pronto, que el tiempo se acaba. Alguien se acercó a nosotros para darnos el agua de vida. El Señor utilizó a alguien para que se acercase a nosotros y nos llevara a la iglesia, nos llevara a la escuela dominical o nos llevara a alguna reunión. Alguien se acercó a nosotros para que nos contara quién era el Señor Jesucristo. También tenemos que hacer lo mismo nosotros. También tenemos que hacer lo mismo con aquellos que necesitan el agua. El verdadero creyente, en su primer amor, quiere que todos reciban la bendición que él recibió. Todos tienen que recibir del Señor Jesucristo lo bien que nos hizo a nosotros. Tenemos que darle también a los demás. Cuando el testimonio y cuando el compartir a otros no está en la vida, es porque hay un problema espiritual. Porque en el corazón debe existir otras cosas que son prioritarias a lo que el Señor nos está pidiendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la oración es directamente proporcional al evangelismo. La acción del Espíritu Santo en nosotros es directamente proporcional al evangelismo. Y el testimonio es directamente proporcional al evangelismo. Dios nos bendiga y nos ayude, porque estamos en un tiempo propicio para predicar el evangelio. El otro día puse en el grupo de la iglesia y en el grupo de discipulado 2 placas para evangelizar con nuestros estados y la mayoría los compartió. Qué bueno, qué alegría me dio que los jóvenes casi en su totalidad y muchos del discipulado pusieron esa placa en los estados y muchísimas personas pudieron ver nuestros estados.
y pudieron leer que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación. Es una manera de predicar, es una manera de dar testimonio, no solo con la placa, eso ayuda, pero también con la vida y orando por esas personas. Dios nos ayude para aprovechar el tiempo y poder hacerlo. La última marca es la marca del crecimiento. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, la marca del crecimiento. En Saulo cambió su hablar. Mirá todas las cosas que cambiaron. Cambió su manera de hablar, cambió sus decisiones, cambió sus planes, cambió sus metas. Dice aquí, se esforzaba, se esforzaba. Mirá, querido hermano, que me estás escuchando, para seguir a Cristo necesitas esforzarte. Porque el Señor trabaja así con nosotros. Él te promete una cosa y te dice, anda a buscarla. Al pueblo de Israel le prometió la tierra prometida, pero el pueblo de Israel tenía que pelear contra los enemigos y conquistar la tierra. La tierra era de ellos. La tierra era una heredad. La tierra era algo prometido, pero ellos tenían que esforzarse y ser valientes para conquistar a los enemigos, sacarlos de la tierra y tomar la posición de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Pelearon con algunos enemigos y con otros enemigos, lo dejaron y se emparentaron con esos enemigos y acarrearon para sus vidas la maldición. Así es la vida espiritual. La vida espiritual es como lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando tiró el maná del cielo, ¿no? Descendió el maná del cielo y no cayó en la casa, cayó afuera del campamento. Había que levantarse temprano, porque si no se podría con el sol. Había que levantarse temprano, llueva, haga frío, haga calor, ir a buscar el maná, traer el maná al campamento, a la carpa, cocinar el maná, preparar la comida, para después disfrutar del alimento. Siempre la vida cristiana tiene demandas, tiene un costo. El Señor te dice, yo te voy a prometer esto, pero tenés que ir a buscarlo, tenés que esforzarte. Saulo empezó a estudiar las Escrituras. Se manifestaba la gracia de Dios en su vida, porque ahora confundía a sus oyentes. No le creían a Saulo, no le creían, y estaban en todo su derecho. Te digo, si yo hubiese estado ahí, tampoco le creía. Sin embargo, este joven, Saulo, se esforzaba por predicar al Señor Jesucristo. Tenía frutos espirituales, maduraba controlado por el Espíritu Santo. El crecimiento es una de las marcas del verdadero creyente. Cuando un bebito nace, ¿sabés qué hacen los médicos en los controles? Agarran el centímetro. Esto lo vi yo cuando llevamos a uno de mis hijos al control. El médico agarró una especie de cinta métrica y lo midió. Y luego lo puso en una balanza para ver el peso que tenía. Y anotaba todo en un papel. Y decía, ¿cómo está creciendo esta criatura? Y nosotros, la verdad que no estábamos preocupados por su crecimiento. Lo único que estábamos preocupados es por darle de comer. El crecimiento de un verdadero creyente viene como producto de la nueva vida en Cristo. Y si ora, y si lee la Biblia, y si se congrega, va a crecer, porque ahí tiene el trípode del crecimiento. Y va a madurar, va a dejar de ser niño, y va a ser un adolescente espiritual, un joven espiritual y un adulto espiritual. Que Dios nos bendiga para que realmente sea así en nuestra vida. Conclusión. Leemos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esto lo escribe, ¿sabés quién escribe esto? Lo escribe Pablo.
Pablo se lo escribe a los corintios, el mismo Pablo, que fue cambiado por el Señor. Ahora le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora el Señor le dice a Nicodemo, allí en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Querido oyente, querido amigo, cabe preguntarnos personalmente, ¿existen estas marcas en mi vida? Sinceramente, delante del Señor, debemos reflexionar, ¿existen en el hoy estas marcas en mi vida? Y si no existen hoy, la pregunta es, ¿existieron alguna vez estas marcas? Porque si existieron alguna vez y ahora no están, es porque te has alejado de Dios, porque te enfriaste en lo espiritual. Y necesitas acercarte a Dios para que tu corazón vuelva a latir por el Señor y vuelvas a sentir su presencia y vuelvas a sentir el privilegio de que Dios te esté utilizando. Pero si no existieron estas marcas en tu vida, es muy posible de que no seas del Señor. Quizás crees en el Señor, quizás con tu mente aceptás al Señor que murió y resucitó por vos, pero nunca dejaste que el Señor entre en tu corazón. Pudiera ser que mentalmente estés convencido, pero nunca quizás te convertiste de corazón. Si así fuera, hoy tenés que tomar una decisión por Cristo lo antes posible para empezar una nueva vida en el Señor. Tenés que reconocer tu pecado y tenés que confesar tu pecado delante del Señor. Él fue quien voluntariamente fue a la cruz, derramó su preciosa sangre por vos, resucitó para nuestra justificación y hoy te promete, si entra en tu corazón, darte la salvación, el perdón, la esperanza, pero promete también utilizarte para su gloria. No dudes más. Reconoce en el Señor, reconfirma tu fe si es necesario y decile al Señor, Señor, ayúdame a vivir para vos. Damos gloria a nuestro Dios por todas aquellas marcas que Él hizo en nuestras vidas, que son una muestra de su gracia, de su amor y de su misericordia para nosotros. Damos gloria a nuestro Dios por lo que Él hizo en nuestra vida, hermanos, y nunca dejemos de dar gracias al Señor por este conocimiento maravilloso de su persona. Que Dios te bendiga. Si tenés alguna pregunta, si tenés algún compartir, la mayoría de ustedes tienen mi WhatsApp y podés llamarme, podés mandarme un WhatsApp, podés pedirme ayuda, o cualquier hermano que te haya invitado, podés pedirle una ayuda a él o a ella en volver al Señor, en tomar una decisión por Cristo y dejar que estas marcas sean patentes para la gloria del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.